Hola a todas y a todos, a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver la clase sobre, que en el cronograma les figura como Derecho a la Vida 2, que es una clase que está dedicada o cuyo objetivo principal es verificar cuál ha sido el tratamiento por parte del Estado argentino de las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos cometidos durante el terrorismo de Estado. O sea, es una clase en la que nosotros tratamos de pensar qué hizo el Estado para reparar esas que son las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la historia argentina reciente. Bueno, entonces nosotros para pensar el terrorismo de Estado en Argentina y sus tratamientos, una de las cosas que hacemos frecuentemente es planificar esa visita que les habíamos comentado al inicio del curso, que es al Museo de la ESMA, donde ustedes pueden conocer de cerca el funcionamiento de un centro clandestino de detención y pensar cuáles fueron las principales características que tuvo el terrorismo de Estado en Argentina. En primer lugar, entonces, pero bueno, eso lamentablemente no, en este cuatrimestre no lo podemos hacer por la situación de la pandemia, pero sí les sugerimos que en cuanto se retomen las actividades, si pueden, transiten por ese espacio de memoria que es, digamos, que da cuenta de uno de los principales centros clandestinos de detención en Argentina, por los que pasaron miles de personas víctimas de desaparición forzada y su construcción y puesta en marcha se llevó adelante con los mayores museólogos especialistas del mundo, con lo cual nos parece que es una experiencia fundamental y que es necesario transitar. Muy brevemente, para repasar la historia que ustedes ya saben, ¿cuáles fueron la principal característica de esta última dictadura militar en Argentina? Bueno, por empezar, por supuesto, comparte características que tuvieron otras interrupciones a la vida institucional en Argentina, que como ustedes fueron varias y en las que había fuertes procedimientos de censura, la disolución de las legislaturas o el funcionamiento del Congreso, a veces de la Corte Suprema de Justicia y la institución de diversos jueces, ¿no? Una intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. ¿Cuál fue uno de los sustentos ideológicos del régimen? Bueno, el régimen se basó en una doctrina muy conocida y estudiada y desarrollada por diversos autores, que es la doctrina de la seguridad nacional, donde las Fuerzas Armadas cambian su rol donde las Fuerzas Armadas tradicionalmente concebidas para defender el territorio y la soberanía de un país, o sea, como defensa frente a agresiones externas, cambian su rol y se posicionan en un lugar de combate de un enemigo interno. ¿Quién es el enemigo interno en este caso? Y bueno, cualquiera que se oponga a la ideología del régimen político y económico propuesto por las nuevas fuerzas del ejército, las nuevas fuerzas armadas. Por esa razón son víctimas de la desaparición forzada y del terrorismo de Estado una diversidad de población, o sea, no solo aquellos que participaban de los grupos que llevaban adelante su propuesta, digamos, de transformación social a través de la lucha armada, sino trabajadores, maestros, curas, personas que se dedicaban a la actividad sindical o al activismo social, periodistas, en fin, una diversidad de personas en las que confluían esta idea, ¿no? De ser opositores al régimen político propuesto por las Fuerzas Armadas. Van a ver, por ejemplo, en uno de los links, a lo largo de esta clase hay distintos links a videos para tratar de transitar un poco esta historia. En uno del año pasado, dentro del juicio Campo de Mayo, testimonia el único sobreviviente de los desaparecidos de la fábrica Mercedes-Benz, y él ahí da cuenta de que más del 50% de los desaparecidos eran trabajadores, ¿no? De toda
toda la política llevada adelante también de persecución del trabajo y lo que tuviera que ver con los reclamos laborales. ¿Por qué le decimos terrorismo de Estado y a las otras dictaduras que sucedieron en la Argentina no las llamamos con este término técnico que viene de las ciencias sociales? Y bueno, básicamente porque se trató de un momento en que el Estado llevó adelante una política de terror como política de Estado, como política pública. O sea, para tratar de acallar cualquier voz disonante, cualquier acción de lucha contra el régimen, se desplegaron distintos dispositivos del terror. Uno de esos dispositivos o de mecanismos es el dispositivo de la desaparición forzada de personas y, y y distintas herramientas para acallar y paralizar a la sociedad. ¿Cómo era el modus operandi de ese mecanismo de terror? Bueno, había una secuencia que se repetía, que tenía que ver con el secuestro de las personas, de estas personas que el régimen consideraba como enemigas, el traslado a centros clandestinos de detención, la tortura llevada adelante de diversos modos, una forma muy generalizada fue el uso de la picana, y después el alojamiento en cautiverio en esos centros clandestinos de detención. Finalmente, la persona podía ser liberada en algunos casos después de cierto tiempo o se le aplicaba lo que en la jerga militar se denomina el traslado, que era la muerte de esas personas. Los centros clandestinos de detención estuvieron distribuidos por todo el país. Acá les dejo un link en el que pueden ver un mapa de los centros clandestinos de detención en Argentina. Bueno, y vamos entonces al objetivo de esta clase. Como les decía, ¿cuál es o cuál ha sido el tratamiento? O sea, una vez que concluye el terrorismo de Estado en Argentina y por supuesto, sabemos de la comisión de graves y masivas violaciones a los derechos humanos, ¿qué hizo el Estado argentino frente a esas violaciones? Para eso ustedes tienen para estudiar un texto de Marcelo Raffin en el que él hace este análisis. Y lo hace básicamente en cuatro dimensiones. En la dimensión de la verdad, o sea, qué hizo en términos de verdad, para conocer la verdad de lo sucedido, qué hizo en términos de memoria, qué hizo en términos de justicia y qué hizo en términos de reparación. Entonces, en primer lugar, en la dimensión de la verdad. En la dimensión de la verdad, ¿qué busca uno? Lo que decía recién. Poder saber qué pasó. ¿Cuál es la verdad de lo ocurrido? ¿Cuál es el destino final? ¿Qué pasó con cada una de las personas que se encuentran desaparecidas? ¿Cómo funcionaba el aparato represivo del Estado y esta política del terror? Bueno, eso, poder conocer el funcionamiento y la verdad. Frente a eso se llevaron adelante distintas políticas desde el Estado. Una vez que asume Alfonsín, terminado el terrorismo de Estado, una de las primeras cosas que encomienda es la realización de una investigación, crea una comisión de especialistas, que es la CONADEP, y esa comisión va a producir un informe que es histórico para nuestro país, que es el informe Nunca Más, que se entrega en septiembre de 1984. Ahí les dejo un link donde pueden ver la entrega de ese informe al expresidente Raúl Alfonsín. Y otra política que se llevó adelante importante en esta dimensión son los denominados juicios por la verdad, que en un momento les voy a explicar cómo funcionaron esos juicios. Por otro lado, una segunda dimensión es la dimensión de la memoria. ¿Qué pensamos o qué es la memoria? Bueno, la memoria y las políticas de memoria, por lo tanto, tienen que ver con la asignación de un sentido sobre lo sucedido, la construcción de un imaginario social, de un relato. En ese sentido, por ejemplo, ustedes pueden notar una diferencia importante en los primeros videos, en los videos que son de la época reciente, que tienen que ver con la entrega del informe Nunca Más,
o del juicio a las juntas, van a ver que calaba muy profundo como sentido social la idea de la teoría de los dos demonios o de una guerra en la que se enfrentaban dos bandos que estuvieran en igualdad de situaciones. En cambio, con los años se llevaron adelante muchas políticas para revertir esa construcción social de lo sucedido, para no poner en un pie de igualdad a un Estado que tiene que garantizar el bien común de su población, la felicidad, y que se convierte en un Estado criminal que sale a cometer secuestros, torturas, asesinatos, con un particular que pueda llevar adelante diferentes acciones. O sea, y también, por supuesto, como nosotros vimos en nuestra materia, no es lo mismo cuando un particular comete un delito que cuando lo comete un Estado, por ejemplo, o cuando algún fenómeno se convierte en una violación de derechos humanos precisamente porque es cometida por el Estado. Vuelvo a lo mismo, porque ¿por qué los Estados solo cometen violaciones a los derechos humanos? Y bueno, porque son quienes se comprometen a garantizar y respetar un conjunto de derechos fundamentales reconocidos en diversos instrumentos internacionales. Entonces, la idea misma de derechos humanos nace para limitar el poder del Estado y mirando al Estado para que garantice determinados derechos a las personas que se encuentran en su jurisdicción. Con lo cual no podemos equiparar nunca la actuación de un particular con la actuación del Estado, que sí puede ser responsable, por ejemplo, por violaciones a los derechos humanos. Vuelvo, les decía, en esta segunda dimensión, en la dimensión de la memoria, ¿qué hizo el Estado argentino? Y bueno, hizo diferentes cosas. Por ejemplo, instituyó el 24 de marzo como el Día de la Memoria, y eso hace que, por ejemplo, en las escuelas sea necesario hacer un repaso de lo sucedido, estudiarlo, repensarlo, generar debates y asignar sentidos a esa historia, como les decía. Por otro lado, también existe el Parque de la Memoria, los centros clandestinos de detención se convirtieron en museos, hay muchos tienen visitas guiadas a las que pueden acceder, bueno, entre otras políticas que se llevaron adelante. Otro aspecto para mirar cómo se trataron las violaciones a los derechos humanos es desde el punto de vista de la reparación económica. Ustedes saben que cuando se produce un daño, el derecho en general establece que tenemos derecho, valga la redundancia, a una reparación, a reparar ese daño. Toda la teoría de las reparaciones busca la vuelta de las cosas a su estado interior, y cuando no se puede, una de las formas de reparación es la reparación económica. En ese sentido, Argentina sancionó varias leyes, la más importante es la Ley 24411, leyes reparatorias, que establecen una compensación económica para aquellos quienes fueron víctimas de desaparición forzada. Después se fue ampliando el campo, por ejemplo, también a quienes estuvieron en el exilio, entre otras situaciones, a los que estuvieron a disposición del Poder Ejecutivo, entre otras situaciones que debieron ser reparadas. Por último, y acá me voy a detener un poco más, una cuarta dimensión es la dimensión del castigo o de la justicia. O sea, ¿qué hizo el Estado argentino para lograr el castigo de los responsables de cometer esas graves violaciones a los derechos humanos? Bueno, para explicar qué hizo en esta dimensión de análisis, se los dividí en 3 etapas. Una primera etapa es cuando Alfonsín accede al poder. Uno de los primeros decretos que saca es el decreto 157 del 83, por el cual manda enjuiciar a los cabecillas de las principales organizaciones armadas. Y el decreto 158 del 83 lo que hace es mandar a juzgar a los integrantes de las distintas juntas militares que hubo en la Argentina, y por otro lado a los
responsables jerárquicos en las cadenas de mando de las Fuerzas Armadas. Ahí les puse unos extractos donde Alfonsín anuncia este hito histórico, que es que se va a juzgar a por lo menos los altos mandos por estas violaciones, estas graves violaciones a los derechos humanos, y un resumen del juicio a la Junta. De esos resúmenes, de esos juicios, resultan algunas condenas del juicio a las juntas y también de estos otros juicios a la alta cadena de mando, pero eso termina cerrándose al final del mandato del expresidente Raúl Alfonsín, y primero por el dictado de la ley de punto final 24392 en el año 1986. Esa ley lo que hizo es extinguir la acción penal si dentro de los 60 días de vigencia de la ley, aquellos que estaban imputados de cometer alguno de estos delitos no fueran llamados a prestar declaración de indagatoria. ¿Qué decía en síntesis? Que no se podía perseguir si esa persona dentro del lapso de 60 días no lograba pasar esta instancia de un proceso penal, que es la prestar declaración indagatoria. El proceso penal tiene distintas etapas, esta es una de las primeras etapas del juicio penal. Bueno, frente a eso, algunos operadores del derecho y de la justicia intentaron apurarse para que no queden extinguidas esas acciones penales. Después, en el año 87, se sanciona la Ley de Obediencia de Vida 23.521, que establece una presunción de obediencia a órdenes superiores. O sea, esta ley establecía lo mismo, que quienes revistaban como oficiales jefes hasta personal de tropa obraron en virtud a obediencia a órdenes superiores sin poder revisar esas órdenes. Van a ver que más abajo les pongo un video en el que por entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, Martín Balsa, en un momento histórico también muy importante, pide perdón a los argentinos, y ahí él dice: nadie tiene que cumplir órdenes ilegales o inmorales. O sea, no hay posibilidad de que un integrante del ejército, solo en virtud de sus deberes de obediencia, tenga que cumplir la orden, por ejemplo, de cometer delitos, secuestros, torturas, etc. Que esta va a ser el sentido que después le va a dar la doctrina judicial o los autores en el derecho. O sea, ese sentido de que esta causa de justificación o de exculpación que está prevista en nuestro ordenamiento jurídico solo va a ser válida si esas órdenes eran legales. Bueno, estas dos leyes, la Ley de Obediencia de Vida y de punto final, sumados posteriormente a los indultos de quienes habían sido condenados en el juicio a las juntas y esos otros juicios, los indultos de los años 89 y 90, concluyen con un ciclo de impunidad en la Argentina por las graves violaciones a los derechos humanos. Y se cierra una etapa. Después viene una segunda etapa, que es la etapa que yo les puse de búsqueda de la verdad, o donde la verdad de lo sucedido y poder conocer en profundidad lo que pasó, se vuelve a poner en la agenda pública después de mediados de los 90, en parte por lo que les decía. Por un lado, ahí tienen un video de Martín Balsa pidiéndole perdón a los argentinos por los hechos sucedidos, que fue un hito muy importante. Imagínense que las Fuerzas Armadas durante todo este tiempo actuaron de manera corporativa y con un pacto de silencio, donde nadie cuenta lo que pasó ni nadie da datos, aunque los tengan, sobre las personas que estuvieran desaparecidas. Hay mucho escrito en la teoría social sobre estas características que les digo. El que le interese nos lo puede pedir. Y esa declaración de Balsa estuvo relacionada también con una declaración que hace Silingo, ex capitán de corbeta, en unas entrevistas que les hace el periodista Horacio Berbisky, y que fueron como un escándalo público
público, conmovieron mucho a la opinión pública en Argentina, porque Silingo cuenta cómo era la operatoria de los vuelos de la muerte que partían todos los miércoles de la ESMA. Cuenta detalles, cuenta cómo sacaban, cómo decidían los martes quiénes iban a ser las víctimas de los vuelos de la muerte, cómo los engañaban diciéndoles que iban a ser trasladados a cárceles comunes, o sea, cárceles legales, no clandestinas, y cómo eran dopados y arrojados al Río de la Plata. Ahí en el link que les pongo pueden ver con más detalle la declaración de este ex capitán de corbeta Adolfo Silingo. Por otro lado, en esta época, entonces también a partir de toda esta conmoción pública se impulsan esos denominados juicios por la verdad, que eran juicios sui generis, juicios raros, digamos, juicios donde ustedes piensen que los dos grandes objetivos del juicio penal son, por un lado, la averiguación de la verdad y por otro lado, el castigo penal de alguien que luego de un juicio con las debidas garantías se decide que es responsable de la comisión de un delito. Bueno, esos son los dos objetivos que tiene que cumplir el juicio penal. Sin embargo, en estos juicios, el objetivo del castigo no podía ser cumplido porque se encontraba en el derecho de obediencia de vida y punto final. Entonces empezaron a celebrar estos juicios donde lo que se buscaba era simplemente poder desgranar y conocer que las víctimas directas, los familiares y la sociedad puedan conocer qué pasó. Entonces algunos jueces en La Plata, por ejemplo, entre otros, llevaron adelante estos juicios donde venían a testificar las víctimas y se llamaba a los imputados para que presten testimonio sabiendo que no iban a poder ser condenados. Muchas veces lo que terminaba pasando es que a través de la confrontación con diferentes testigos terminaban siendo procesados algunos miembros de las Fuerzas Armadas por falso testimonio, por ejemplo, en vez de por el delito en sí, por falso testimonio. Ahí pueden ver también un resumen, véanlo, que es muy interesante, esa otra estrategia, especialmente impulsada por los organismos de derechos humanos, para que ese manto de impunidad no impidiera seguir procesando y llevando adelante estas graves violaciones a los derechos humanos. Otro documento importante relacionado con estas búsquedas de la verdad es el informe 21/00 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denominado Carmen Aguiar de la Pacó, en el que ella justamente había iniciado ante la Cámara un pedido para que se oficie y se diga dónde está su hija, y primero eso fue oficiado a las Fuerzas Armadas, que respondieron que no tenían, la Cámara Federal manda un oficio a las Fuerzas Armadas que responden que no tenían ningún dato, y ella pide otras medidas en ese juicio diciendo que existe un derecho autónomo a la verdad, Con lo cual, finalmente, desde ese informe que llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, surge un acuerdo de solución amistosa. Vieron que era una de las formas que vimos de la petición internacional, en vez de llegar a un informe de fondo o a la Corte Interamericana, llegar a un acuerdo de solución amistosa, en el que las dos partes, el Estado argentino y estas personas, que Carmen Aguiar de la Pacó y otros que llevaron este caso, acuerdan en que existe un derecho a la verdad, que es necesario investigar lo sucedido y, por ejemplo, se acuerda que hay que crear fiscales especializados en delitos o crímenes de lesa humanidad para llevar adelante estas averiguaciones sobre lo sucedido. Una tercera y última etapa arranca en el año 2001, cuando el juez Cavallo, en el caso de Claudia Poblete, que es el ejercicio que ustedes tienen para hacer, el trabajo práctico, dicta una sentencia en la que dice que las leyes de obediencia debida y punto final son nulas en el ordenamiento jurídico argentino. ¿Por qué dicen que son nulas? Porque, por un lado,
hace una interpretación del artículo 29 de la Constitución Nacional, que no lo vamos a usar ahora, y otra razón es que son contrarias a la costumbre internacional. Hace todo un raconto de diferentes resoluciones de Naciones Unidas, de la OEA, donde en las que destaca que desde Nuremberg hay un consenso internacional sobre que estos no son cualquier crimen, los crímenes de lesa humanidad, sino que son los crímenes que constituyen una afrenta a la humanidad. ¿Por qué? Porque son cometidos de manera masiva y sistemática mediante las prácticas más aberrantes para la naturaleza humana y por lo tanto afectan no solo el bien, por ejemplo, el bien de la vida o la integridad física de una persona que es torturada, sino bienes de la humanidad en su conjunto, afectan a la humanidad en su conjunto. Por eso, como son los crímenes más graves, tienen características especiales, diferentes, por ejemplo, están reconocidos en el derecho internacional, no dependen del derecho interno de un Estado, y entre esas características son crímenes que no prescriben, que se pueden seguir persiguiendo siempre por su naturaleza tan grave y que no son susceptibles de amnistías e indultos. Entonces, a partir de esa declaración de ese juez, en el caso de Claudia Poblete, él tenía a su cargo la apropiación de la que había sido víctima Claudia Poblete y lo que decide es llevar adelante también un juicio por el secuestro y la desaparición de los padres de Claudia Poblete, de María Claudia Poblete. Con lo cual, finalmente, esta discusión llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema ratifica la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y eso abre la puerta al desarrollo de múltiples juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina que se están desarrollando hasta hoy. Ahí les dejo algunos links para que vean el comienzo de estos juicios de lesa humanidad en Argentina, uno que es bastante reciente, en la que declaraba este trabajador, les decía al principio, en el juicio de Campo de Mayo, un ex trabajador de la empresa Mercedes-Benz. Por ejemplo, la empresa Ford tuvo un centro clandestino de detención en su propia empresa, hay muchos desaparecidos de la empresa. Y también les dejo un pequeño link que habla de otro de los juicios que se llevó adelante, que es sobre el plan sistemático de apropiación de niñas y niños. Bueno, esto entonces en cuanto al tratamiento de las graves violaciones a los derechos humanos, lean el texto de Marcelo Rafil y después ahora Janina, otra de las ayudantes, les va a grabar un video sobre una figura, que es la que necesitamos estudiar en esta clase, que viene de dos tratados de derechos humanos, que es la desaparición forzada de personas. Hay dos convenciones, una de la OEA y otra de Naciones Unidas, y nosotros como abogados necesitamos saber cómo aplicar esta figura de la desaparición forzada, cuáles son sus características especiales, que las diferencian, por ejemplo, de una privación ilegítima de la libertad a secas, y cómo hacemos como abogados para aplicarlas a una situación concreta. Bueno, un saludo a todas y a todos y espero que estén muy bien.